Bueno, buenas tardes. Para mí es un placer y, cómo no, presentar a Juan Antonio Reyes Gutiérrez, director de Reyes Gutiérrez, y una empresa familiar con más de 45 años en el sector, y vamos, pocas palabras tengo yo que decir ante él, vamos. Un amigo, aunque sea con poco tiempo al conocerlo, pero para mí me ha demostrado que lo tengo para lo que los quiera, y muchas gracias por estar aquí al lado mío. Muchas gracias. Te doy la mano. Bien, buenas tardes, señores, ¿qué tal? En fin, sé que es una hora un poco intempestiva, pero en fin, voy a tratar de contaros un poco de historia. Primero agradecer al Ayuntamiento, al amigo Antonio Muñoz, que nos haya invitado aquí a estar con vosotros y a contaros un poco la historia del aguacate. Yo llevo toda mi vida metido en el sector, vengo de una empresa familiar, aquí tengo mis hijos delante, que son la cuarta generación, y hablar de la historia del aguacate para España significa ir remontarnos los años 70 aproximadamente, aunque en los años 60 ya estaba en Canarias. El aguacate se introduce en Europa gracias al desarrollo comercial de Israel. Israel, en los años 60-70, ve que hay un producto con un potencial importante, lo mete en el mercado francés, no lo conocía ni su padre ni su madre, se tiraban días y días en el mercado, no se vendía, se maduraban y tenían que mandarlo a los mercadillos, y en esos mercadillos, las bocas del metro, conseguían que la gente empezara a consumir aguacate. Parece mentira, pero el aguacate cuando empezó nadie lo quería. Yo tengo anécdotas para contar, como que regalarle a algún conductor o a alguien que venía a recoger mercancía en mi casa, darle una cajita de aguacate y a la semana o al mes encontrármelo y preguntarle: oye, ¿qué? ¿Te han gustado los aguacates? Y dice: eso está muy duro. Eso está muy duro. En fin, una de las reglas del comercio del aguacate es que la fruta hay que venderla madura, eso está claro. Volviendo a la historia de España y cuando se inicia el cultivo, que se inicia en la zona de Almuñécar, Vélez Málaga, de la Amargosa, pueblos que vieron en el aguacate un cultivo interesante. Los primeros viveros se empiezan allí en la zona de Almuñécar, cuna de otras frutas tropicales como la chirimoya. Se extrapola pronto a Vélez Málaga en los años 70-71, pues mi familia empieza a ver que hay un potencial. Mi abuelo se dedicaba al cultivo era un agricultor de secano, que tenía pues uvas, pasa moscatel, almendras, aceitunas, y el hombre ganó dinerillo, compró unas tierras en La Vega, se empezó a sembrar hortalizas, no se enteró que las hortalizas eran un problema porque había que tener mucha gente trabajando, que si judía, que si habichuela, que si patata. Y mi familia, mi padre, mis tíos, lo convencieron de que lo mejor era poner un cultivo arbóreo, y lo convencieron de poner limón. El limón iba muy bien en la zona aquella y, bueno, mi abuelo estaba ya totalmente convencido, pero en un viaje comercial que hace un tío mío, van a Canarias, ven el aguacate, conocen a una persona muy puesta, que era un ingeniero y viverista, un amigo generoso, hablamos con él, bueno, hablaron con él, yo era un niño entonces. Lo trajimos para Málaga, montamos nuestro propio vivero y empezamos a sembrar aguacate allá por el año 71-72. Los primeros años evidentemente fueron difíciles porque no teníamos ni idea de cómo había que sembrarlo, que si marcos de plantación de 10×10, que si 8×4, que si 6×6, que si este árbol se poda, que si no se poda, que si goteo, que si riego a manta, que si aspersión. O sea, había un desconocimiento total y absoluto. Pero poco a poco, el aguacate, con su bondad, con su buen hacer y con los buenos precios, evidentemente, empezó a valer dinerito, y la gente empezó a escuchar que había un cultivo nuevo, que en Benamargosa había unas hectáreas, que en el Río de Marcha un hombre había sembrado 40 o 50 hectáreas, que era mi abuelo, y que era un cultivo que valía 200, 300 pesetas el kilo, y todo el mundo se le pegó a la oreja porque el dinero, como todos sabemos, mueve montañas. En aquellos años empieza la gente a presentarle todavía más atención. Entre el 75 y el 80, pues hay un desarrollo ya más importante, donde se empiezan a sembrar ya hectáreas y hectáreas en la zona. Ya hay viveros especializados allí en la zona, ya hay gente que empieza a darle importancia al cultivo, ya hay agrónomos que empiezan a educar a la gente cómo había que cultivarlo. Hay un cierto parón entre la década del 80 y el 90, y se llegó en total más o menos a unas 8 o 10.000 hectáreas de cultivo entre la zona de Málaga y Granada. Hablando de hectareaje, podemos decir que Málaga durante muchos años ha sido el primero en cuanto a volumen. Podemos hablar de unas 7 o 8.000 hectáreas, aunque ahora lo veremos en la diapositiva que pondré después. Granada, con unas 3.000 hectáreas, y Canarias. El cultivo estaba limitado ahí. Como en los años 80-90 empieza a conocerse y a tener ya buenos resultados y buenos precios,
pues empieza a sembrarse aquí en Cádiz. Yo mismo tengo una finca aquí cerquita, en Casares, con 150 hectáreas, que yo en el año 81-82 ya la compraba de aguacate. ¿Qué pasó? Bueno, se sembró en Cádiz, se sembró en Huelva, se sembró en Portugal, se sembró en Valencia, en Almería, y el aguacate pues no funcionaba. No funcionaba porque no echaba kilos, porque entendemos que el manejo no era el correcto, no había técnica de cultivo, de aspersión, de manejo, de variedades que tuvieran resistencia, y verdaderamente no voy a decir que fuese un fracaso, porque hay fincas que tienen ya muchos años, pero no tuvo la expansión que ha conseguido años más tarde. En el transcurrir de los años, entre los años 2000 y 2015, el aguacate se mantiene un poco estabilizado, 2010 diría yo, un poco estabilizado aquí en lo que es en la península. Sí crece en otras partes del mundo de forma agigantada, pero lo veremos en la diapositiva. Y hay como una especie de parón. Un parón que con los últimos años, con el boom que ha habido del 2015 en adelante, pues ya sabemos que hay provincias como Cádiz hoy día, que aquí tengo en el estariaje, me pone el Ministerio de Agricultura, me da un dato de 1.870 hectáreas, dato que está totalmente equivocado. Yo creo que aquí en la provincia de Cádiz hay ya más de 3.500 hectáreas sembradas. La provincia de Huelva, que tiene ya 1.800 hectáreas, y empiezan a crecer toda la zona sur de Portugal, y el desarrollo se hace muy, muy importante hasta que llega la sequía, y hasta que San Pedro coge las escrituras, vienen los vientos, viene el clima extremo, viene el frío, viene un mal manejo y sobre todo la sequía, que es la que nos está parando un poco en ello. Si hablamos ya de presente, eso sería para mí lo que es el pasado. Si hablamos de presente, en el presente tenemos que tener en cuenta esta diapositiva, donde podemos ver las cifras de los últimos 6 años. Es importante este dato, porque actualmente hay unas 415.000 hectáreas, pienso que hay muchísimas más, estas estadísticas suelen fallar bastante, pero si vemos el dato que yo quería enseñarles, es el crecimiento que hay en los últimos 6 años, donde se siembran 130.000 hectáreas. ¿Qué significan 130.000 hectáreas para que lo entendamos? 130.000 hectáreas, hablando de 10 toneladas de media, digamos las buenas por las malas, las que dicen que echan 20 por las que echan 5, pues serían 1.300 millones de kilos. ¿Y qué significan 1.300 millones de kilos? 1.300 millones de kilos es el consumo de Estados Unidos, donde hay 350 millones de habitantes, más o menos, y donde el consumo per cápita está en 4 kilos. El futuro nos trae que tengamos que tener un poco de prudencia. Se ha ido. ¿Se ha caído? Sigo sin micro, entonces no. Sí. ¿Se me oye? Sí. Fondo. Las pilas. Por 4 cables. 4 cables. Las pilas. ¿Sí? Bien. Estábamos hablando del presente. Os voy a dar un dato importante para que no tengamos miedo de esta diapositiva, que dicha, como yo lo he dicho, puede dar un poco de miedo, pero sí sería importante tener en cuenta un dato que os voy a dar ahora. En Estados Unidos, en el año 95-2000, el consumo estaba por debajo de 1 kilo per cápita, 300 millones de kilos. En el año 2022 el consumo está en 1.400 millones de kilos. Y diréis, ¿cómo se ha conseguido eso? Evidentemente con promoción. O sea, todo lo que no se haga con promoción, creo que no nos va a dar el fruto. Yo pienso que en Europa, que no se ha hecho, y os voy a decir el modelo que tiene Estados Unidos, ellos tienen el Hass Avocado Board y el California Avocado Commission, que gestionan cada kilo de aguacate que entra en el mercado americano. Y cada kilo de aguacate que entra en el mercado americano tiene que pagar un royalty, tiene que pagar un precio, tiene que pagar una especie de impuesto, y esa tasa se dedica exclusivamente al tema de promoción. Si alguno ha visto la Super Bowl, podrá ver el despliegue de medios que hay en México. Los mexicanos hacen un despliegue. México tiene hoy día, de esas 400 y pico mil hectáreas, tiene la mitad, 200 y pico mil hectáreas. Hablamos de 2.500 millones de kilos. Y diréis, ¿cómo el aguacate consigue seguir valiendo dinero? Pues repito, con la promoción. Si México se come con una per cápita que tiene de 10 kilos por habitante, son 100 y pico millones, son 1.000 y pico millones de kilos, y 1.400 exportan a Estados Unidos. Yo creo que el futuro tiene que estar claro, que tenemos que ir al manejo correcto,
a que los técnicos y toda la ingeniería, el 4.0, se desarrolle, y el tema varietal. Por ejemplo, tenemos un ejemplo este año con la variedad de piel verde, bacon, que en estos días atrás valía 2 euros, o 1,90, o 2,20, o 1,80, y en cuestión de una semana o dos no vale para nada, no lo quiere nadie. Tenemos que darnos cuenta que tenemos que buscar variedades que sean comerciales. Yo creo, repito, que el futuro pasa porque la ingeniería, los ingenieros, que ahora Rafael nos hablará del tema, desarrollen el manejo correcto del aguacate, las técnicas de cultivo con los lomos, todas las tierras estas que he inventado antes, ahí en Huelva y en Cádiz, se sembraban en llano, no había ningún tipo de lomo, no había evaporación de agua, no había aspersión, eran variedades quizá que no eran muy resistentes, y todo eso influye mucho en el rendimiento por kilo que debe de tener el aguacate. En el tema varietal, yo creo que es importante que nos demos cuenta que ahora se ha presentado hace muy poco tiempo una variedad nueva, se llama variedad Luna, de la que tenemos aquí presente a nuestro amigo Javier, del grupo Eurosemilla, que lo lleva. No quiero hacerle publicidad ni propaganda, porque aunque seamos buenos amigos, lo que quiero que entendamos es que tenemos que tener variedades que sean comerciales. La variedad Luna tiene una característica muy importante, admite un marco de plantación mucho más intenso que otras variedades de piel verde, y comercialmente es exactamente igual que la variedad Hass. Eso nos permite que el 100% de los aguacates que tengamos en la finca sean comerciales y que no haya variedades que se desprecien por su sabor, su calidad o su resistencia. Creo que es un dato que deberíamos de tener todos en cuenta. Luego, hablando del futuro, el futuro es muy delicado, muy complicado de decirlo. Nosotros creemos y hemos hecho una asociación en España, la Asociación Española de Comercializadores del Aguacate y del Mango, AECAM, de la que yo soy presidente, intentando de protegernos entre todos de lo que nos puede venir de otras partes del mundo, porque es un dato que hay que tener muy en cuenta que continentes como América del Sur, América Central con México y África pueden desbordar totalmente el mercado del aguacate. Europa debe de protegerse. Yo no sé las medidas que habría que tomar, ni los políticos que tenemos que votar, ni cómo se va a arreglar esto, viendo la que nos viene ahora aquí con lo del que todos sabemos. Es algo que si no nos ponemos un poco de acuerdo y defendemos lo nuestro, y Europa tiene cultivos en Portugal, tiene cultivos en España, en Italia, en Grecia, es decir, el aguacate ha ido ganando terreno, creo que el sistema de promoción, el sistema americano, de pagar un tanto por kilo y promocionar sería importante. Hablando de datos, Europa, que tiene unos 450 millones de habitantes, no llega a 2 kilos per cápita. Si hablamos de España, que somos 47, 48 millones de habitantes, no llegamos a 2 kilos per cápita. Si hablamos de Estados Unidos, está en 4. Pero ¿y si hablamos de México? Estamos en 10. 10 kilos persona y año. Si hablamos de Chile, estamos en 8 o 9 kilos. O sea, son datos muy importantes. Si hablamos en Perú, están en 8 o 9 kilos. Si hablamos de Israel, están en 10 kilos. Israel produce 250.000 toneladas y exporta 150. No, las demás se las comen. México produce 2.500 millones de kilos. 1.000 millones de kilos se los comen. En España no nos comemos ni 80 o 90 millones de kilos. Y, francamente, hoy día en España, que hablamos de unas 15.000 hectáreas, España peninsular, estamos hablando de 150.000 toneladas. Yo nunca he visto 150.000 toneladas en España. ¿Somos un actor importante en el mercado europeo? No. España representa hoy día Europa, he dicho los datos, 880 millones de kilos, 800 millones de kilos. España puede representar entre 50.000 y 100.000 toneladas, entre 50 y 100 millones de kilos. España debe coger más importancia. Yo estoy muy contento de haber venido aquí hoy, de conocer este pueblo maravilloso, estar con mi amigo Antonio. Me ha parecido una feria fantástica y creo francamente que zonas como esta tienen que desarrollarse. Quizá otro tipo de zonas o otro tipo de inversiones, de grandes fondos, de grandes empresas, tengan que tener mucho más cuidado porque les puede traicionar. Puede haber una debacle si seguimos con un crecimiento incontrolado. Pero fincas como las que he visto aquí, 10 hectáreas, 15 hectáreas, 20 hectáreas, trabajándolo bien, haciéndolo bien, el aguacate tiene mucho futuro. Y no sé, ¿qué más queréis que os cuente? ¿Algo más? Eres un crack. No, no he terminado. No he terminado. Me gustaría decir alguna cosa más, pero vamos, también me gustaría que si alguien quiere preguntarme algo, que está el micro abierto para todos. Nosotros somos, ante todo, productores, y quiero que quede muy claro.
no somos el típico comercializador que no hace nada más. Nosotros tenemos más de 500 hectáreas de aguacate sembradas, tenemos viveros, tenemos fábricas de transformación, que está mi hijo que la lleva, o sea, tenemos empresas en España y fuera de España comercializando, y yo voy a apostar el resto por el aguacate. Así que muchísimas gracias. Sí, ¿una pregunta? Una preguntita, no, yo creo que todo el mundo se enterará. ¿No ha pensado usted en el cambio climático? En el cambio climático que estamos teniendo, que están subiendo aquí las temperaturas a 45, 46, 47 grados, y que ya eso empieza a afectar bastante al aguacate. Sí, de hecho, ¿No cree usted que estamos un poquito justos? En la charla vamos a hablar un poco de este tema. No, pero sí quiero responderle. Sí quiero responderle porque en la chuletita del presente tenía puesto el cambio climático y el desarrollo agro. O sea, es un tema muy importante. Evidentemente, zonas como esta, o como otras zonas de Huelva y de Portugal, se han desarrollado porque ha habido un cambio climático. O sea, está claro, las temperaturas no son tan extremas en frío, aunque pueden ser altísimas en calor. Pero ese cambio climático puede ser temporal, o sea, no sabemos lo que va a durar. Nosotros vivimos en un mundo que está cambiando, las lluvias escasean porque no existen, las temperaturas están erráticamente locas y no sé, yo creo que hay que manejar bien y ahí los agrónomos tienen que poner su granito en cómo manejar un aguacate de una forma correcta. Bueno, tenía aquí una diapositiva que tampoco la he enseñado, ¿no? Bueno, esto ya tenéis la foto clara de las 415.000 hectáreas de variedad Hass, no hablo de otro tipo de variedades, ¿no? Porque hay muchas más variedades y puede haber 800.000 hectáreas sembradas de aguacate en el mundo. Estos son los datos del mapa, que no estoy nada de acuerdo. Ya he dicho que en Cádiz creo que hay ya más de 3.500, solamente un proyecto en Cádiz está ya en 800 o 900 hectáreas. Hay otro proyecto en Benalús que está en 300 hectáreas y hay ya muchas fincas que tienen mucho más dimensión. Se ve que la fuente del Ministerio de Agricultura pues no le llegan los datos, yo creo que ya estaremos cerca de las 20.000. Ah, mira, aquí quería yo hablar antes que empiece Rafael, sí quería decir un dato. Que todos sabemos del ataque que tenemos contra el aguacate por el tema del consumo de agua, y aquí tenemos un dato, no sé si lo veis bien todos, aguacate y pone ahí 600, que son 600 litros por kilo de aguacate. Dicho así, 600 kilos por un kilo parece mucho, pero si lo comparamos con el plátano, con la banana o con las manzanas, que no me gusta criticar a otros artículos, no es mi política, sí nos da un dato importante. Nosotros, en las 500 hectáreas que tenemos, manejamos un kilo de aguacate entre 400 y 450 litros. La economía, la sostenibilidad es fundamental para que el progreso no nos machaque y no podemos despilfarrar lo que tenemos, los recursos. Y poco más. Muchísimas gracias a todos y buenas tardes.